Pues como ha comentado el compañero, vamos a estar presentando cómo construimos LUR-1, el primer satélite vasco. Bueno, para empezar, nos presentamos un poco, antes que nada, ¿vale? Mi nombre es Mónica Martínez Jorge y trabajo como ingeniera de sistemas en la empresa AVS, Added Value Solutions. Yo soy ingeniera aeroespacial, estudié el grado en la Politécnica de Madrid y luego hice un máster especializado en espacio y en astrodinámica en la Universidad de Cranfield en Reino Unido. Y bueno, eso es un poco yo. Vale, y yo me llamo Rainer, ahora mismo en AVS llevo la parte de satélites, satélites en general. Yo como Mónica estudio también. No se oye. A ver, probando. Hola. No está conectado. Problemas del directo. Hola, probando. ¿Ahora sí? Ahora, Venga, va. sí. Yo suelo hablar bajito, así que si aún así me escucháis bajo, decídmelo, por favor. Y también quería pediros que si tenéis cualquier duda en cualquier momento, por favor, levantéis la mano, se os pasará un micrófono y podéis hacer cualquier pregunta. ¿Vale? Que yo creo que a veces es mejor porque luego se pasan las cosas, se olvidan, cambiamos de tema. Vale, volviendo. Entonces, yo estudié como Mónica en la Universidad Politécnica de Madrid, porque tampoco es que haya aeroespacial, por ejemplo, ahora mismo no hay en País Vasco. Yo sí que he estado trabajando en otras empresas, he lanzado ya, bueno, con Lourdes eso fueron 10 satélites y otro que se lanzó, que no se había lanzado todavía, etcétera. Y un poquito lo mismo, ingeniería aeroespacial y pues siempre con el espacio, ¿no?, de vocación, de aspiración, de objetivo vital. Entonces, un poquito una introducción sobre AVS. AVS, Added Value Solutions, es una empresa que tiene la sede en el Goibar, comenzó allí. Sí que es verdad que es de 3 dueños, uno de ellos es de Vitoria, Miguel Ángel, el CEO, y básicamente comenzó en 2006, ¿vale? Sobre todo centrado en el tema de, digamos, en la parte de instrumentos científicos y demás para laboratorio, luego empezaron a entrar en temas de alto vacío, láseres, fusión nuclear, etcétera. Y claro, toda esa experiencia de, que luego, como luego veremos, ¿no?, de alto vacío, de radiación, es algo muy común, un nexo entre el tema espacial y lo que puede ser un reactor de fusión nuclear, tema de láseres que funcionan en vacío en los laboratorios, etcétera. ¿Vale? Y en 2021, como pone, lo que formamos fue el departamento de SmallSats. En 2021 empezó la aventura de los satélites en AVS con un objetivo, ¿no?, que era construir LUR, y no solo LUR, sino todo lo necesario para construir LUR, también la estación terrena y demás, que de hecho en el parque tenemos 2 antenas, que luego veremos. Y ahí comenzó la aventura y pues bueno, conseguimos el verano pasado lanzar ya LUR y estamos operándolo, seguimos mejorando las cosas, ya no las cosas físicas porque no se puede, sino el software, pero ahí seguimos, ¿no? Aquí es un poco lo que os vamos a contar, ¿vale? Un poco una introducción general sobre qué es un satélite, por qué orbitan los satélites, cuál es el ambiente espacial, qué aplicaciones tienen los satélites y demás. Luego comentaremos un poquito un fenómeno que hubo, ¿no?, que fue la revolución, la transición o la convivencia, ¿no?, transición entre lo que eran los programas clásicos, ¿no?, como pudo ser el Apolo, que era un programa de muchísimo dinero, muchísima inversión, muchísima gente, y unos nuevos tipos de programas en los que trabaja menos gente, son más ágiles, más rápidos, asumen más riesgos, pero realmente, como no hay vidas en juego, se pueden asumir esos riesgos y conseguir resultados por un precio muy inferior, ¿no? Luego ya mi compañera Mónica pasará a explicar un poco, en particular, toda la casuística de nuestro satélite LUR y básicamente lo dejamos un hueco para preguntas, pero de nuevo, en cualquier momento, si queréis interrumpir, por favor, yo creo que va a ser hasta más cómodo. Vale, entonces, ¿qué es la definición del satélite, ¿no? Satélite al final es cualquier objeto artificial o natural que básicamente está en órbita alrededor de un planeta, básicamente. Al final, sí que es una distinción un poco que la diferencia, ¿no?, entre la Tierra y la Luna es que la Tierra orbita al Sol, entonces como orbita al Sol, a un Sol, no es una Luna, o sea, no es un satélite, es un planeta. En cambio, no, por ejemplo, cualquier cosa que orbita la Tierra, ya sea natural o artificial, sería un satélite. Y en el caso particular de LUR, pues es un satélite artificial. Vale, entonces, lo primero, ¿no?, ¿por qué orbitan los satélites? Yo siempre me acuerdo que muchas veces en la universidad, ¿no?, pues te explican la teoría, tal, y pues muchas veces siempre con las fórmulas es un poco arduo, ¿no?, tampoco queda claro todos los conceptos.
Yo una anécdota que tengo es que una vez recuerdo hablando con un astronauta, ¿no? Y siempre pues típicas charlas que dan, ¿no? Como vosotros ahora, pues yo estaba ahí. Y alguien preguntó, ¿pero cuál es la sensación de la ingravidez? Descríbenoslo. Y claro, él obviamente lo tiene muy preparado, lleva todos los días, ¿no? Respondiendo esa pregunta más de una vez. Entonces dijo, bueno, a ver, es que en realidad, cuando estamos en el espacio, no estamos en ingravidez, ¿vale? Estamos en microgravedad, que llamamos. La gravedad sigue actuando, pero como estamos en caída libre, nosotros no sentimos, digamos, esa gravedad. Realmente aquí yo siento la gravedad porque estoy aquí, ¿no? Sobre este suelo. Y si bien la Tierra tira de mí, el suelo me frena. Entonces lo que yo siento es la Tierra tirando de mí porque yo no puedo moverme. En cambio, ¿no? Y esto mismo lo hizo el astronauta, si yo ahora salto, en ese momento, o sea, yo estoy todavía en el campo gravitatorio, pero yo, como estoy en caída libre, ¿no? Esa sensación de que todo me flota, es realmente esa sensación de ingravidez, que es microgravedad en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, al final, los satélites no están en ingravidez. Simplemente, como podemos ver aquí, imaginaros que subimos al Everest y tenemos un cañón y tenemos una bola metálica y podemos disparar a diferentes velocidades. Pues lo que está claro es que al principio, si la tiramos muy despacito, caerá justo en nuestros pies, ¿no? Y entonces, digamos, ha tenido ese momento de estar compensando la gravedad con la caída libre, pero en cuanto toca el suelo, de nuevo, vuelve, digamos, a aparecer esa fuerza de reacción a la gravedad. Entonces, teóricamente, si pudiésemos darle cada vez más velocidad, cada vez caería más lejos, y como la Tierra es redonda y no es infinita, llegaría a un punto en el que básicamente lo que se estaría pasando es que la bola sigue curvándose, sigue cayendo, pero como la Tierra es redonda y finita, no encontraría límite, ¿no? Y esto es lo que llamamos estar en órbita. Es una situación en la que, digamos, está equilibrada la caída con el radio de la órbita. Entonces conseguimos estar en caída libre constante. ¿Estamos en ingravidez? No, estamos en gravedad, pero no la sentimos porque estamos en una caída libre constante. Como si fuésemos a PortAventura y en nuestras atracciones donde te sueltan desde arriba, la caída nunca acabase. Siempre te sientes flotando, pero sí que es verdad que en realidad estás bajo la gravedad, ¿vale? No sé, espero que haya sido un poco más ilustrativa la explicación. Vale, entonces, claro, ¿qué ventajas tiene estar en la Tierra? Pues, bueno, entre muchas, ¿no? Nosotros, obviamente, hemos nacido en la Tierra, necesitamos estar con una atmósfera, con oxígeno para respirar, a cierta temperatura para no quemarnos y enfriarnos, no, como pasa con el sol, ¿no? Si lo tomamos sin protección, y sobre todo ahora que hay agujeros en la capa de ozono, nos podemos, digamos, quemar, ¿no? Pues todo esto es lo que la Tierra nos provee en nuestro caso. Tenemos una atmósfera que nos protege de la radiación, además, lo que hace es que no sean tan bruscos los cambios entre día y noche, y además tenemos toda la Tierra bajo nosotros, que lo que hace es también bloquear la mitad de la radiación por completo. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos al espacio? No tenemos atmósfera, por lo menos tenemos, por ello, tenemos alto vacío y también tenemos muchos efectos de la radiación que emite tanto el Sol como otras estrellas, ¿vale? La radiación, pues bueno, básicamente es bastante mala para los seres vivos, pero también para la electrónica, ¿vale? Todo lo que son los chips, las memorias, etcétera, la radiación puede tener efectos, digamos, no persistentes, que lo que hacen es que uno de los números cambie, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tú estás, imaginemos, sacando una foto, ¿no? Y tenemos un bit, un número de los que está en la foto, que de repente por radiación cambia, pues en verdad la cámara habría sacado una foto en la que ese punto es rojo, pero por radiación ha pasado a ser verde, ¿no? Entonces eso puede ser o permanente, si ha pasado en el sensor, o puede ser temporal, si ha pasado en una memoria que se va, digamos, utilizando de forma dinámica, ¿vale? Y luego aparte pues el tema del vacío, el tema del calor y frío extremo. Al final nosotros estamos en la órbita en la que estamos, a 500 kilómetros, es una órbita que da la vuelta a la Tierra muy rápido, cada hora y media. Entonces eso quiere decir que cada hora y media tenemos ciclos de calor y frío, porque pasamos de sol a eclipse, ¿vale? Y esto quiere decir que en la parte superficial del satélite pasamos de unos menos 80 grados a unos 120 grados. En la parte superficial en un segundo. Luego todo eso se va, digamos, transmitiendo por conducción dentro de la estructura metálica. Sí que es verdad que como no hay atmósfera, la transmisión de calor no puede ser por convección, entonces es mucho más lenta, ¿vale? En general. En general en el espacio es más difícil, el reto es evacuar calor, ¿vale?
Vale, por otro lado un poco las aplicaciones. O sea, hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿no? Abrimos Google Maps y vemos la imagen satelital para entender, mira, pues sí, esta casa con el tejado amarillo es la que está en esta calle, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, algunas veces ahora, ¿no? Que va a venir el repartido de la casa y vemos en el mapa dónde está y así sabemos, pues está cerca, pasará dentro de media hora. Todo eso al final es gracias a una infraestructura satelital que tenemos y que de alguna forma pagamos de forma indirecta. Por ejemplo, todos nuestros móviles que tienen GPS, pagamos un canon, el fabricante del móvil paga un canon al fabricante del chip que tiene esa capacidad, que parte de ese canon acaba en, digamos, pagar estos servicios, ¿vale? Sí que es verdad que el GPS se diseñó inicialmente para un uso militar, ¿vale? Los militares americanos lo mantienen, pero sí que es verdad que cobran además de un canon y también pues, la contrapartida europea y demás, ¿vale? Por dar unas ideas, tenemos los clásicos satélites, que son los de ver la televisión, que ponemos la parabólica orientada a un sitio fijo, ¿vale? Que están en una órbita muy particular, que está siempre en el mismo punto en el cielo. ¿Por qué? Porque está en una órbita que gira a la misma velocidad que la Tierra rota. Entonces, si bien tanto el satélite como la superficie de la Tierra está rotando, para nosotros está siempre en un punto fijo. Entonces, nuestra parabólica está siempre apuntando al mismo sitio. ¿Vale? Eso fue una de las primeras aplicaciones, el poder, digamos, transmitir televisión por todo el mundo, la televisión por satélite. Más aplicaciones. Tenemos el tema de observación de la Tierra, que es básicamente sacar fotos de la Tierra para poder abarcar mucho territorio y hacer diferentes cosas, que comentará mi compañera Mónica más tarde. Por otro lado, como hemos comentado, todo el tema de navegación. Al final, el GPS no deja de ser como una especie de conjunto de satélites que son faros, ¿vale? Emiten en radiofrecuencia, por eso no vemos la luz, y nuestros móviles reciben esas señales y como un faro, cuando tienen 4 satélites, son capaces de determinar en qué posición estar y qué tiempo preciso es en ese momento. ¿Vale? Pensad que es como unos faros distribuidos por el cielo, que al final, recibiendo esas señales, es capaz el móvil de saber a cuánto está cada uno y entonces saber dónde está él. ¿Vale? Luego muchas más cosas como seguridad, defensa, ahora un tema bastante de actualidad, ¿no? Con la constelación Starlink de Elon Musk, de SpaceX, que básicamente lo que hace es dar servicio de Internet global. Puedes estar en el Polo Norte, puedes estar en la Antártida, puedes estar donde sea, que vas a tener cobertura de Internet y además ahora lo están haciendo directamente al móvil. O sea, ahora mismo han comenzado a desplegar unos satélites experimentales en los que ya con un móvil normal, tú estés donde estés, puedes conectarte a esa red satelital en vez de a una torre de tierra y de esa forma tener acceso a Internet, videollamadas, telefonía o lo que sea. ¿Vale? Un poquito por tamaños. Al final, esto es un poco como los teléfonos móviles, ¿no? Digamos, empezaron siendo gigantes, con una batería gigante, ¿no? Pero la miniaturización ha permitido que sean muy pequeños. Entonces, en los satélites, al final, lo que ha pasado es que el uso de tecnologías miniaturizadas han permitido que para ciertas aplicaciones se puedan hacer satélites muy pequeños. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en que hay satélites que quieren empezar a ser comerciales, que miden 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, ¿vale? Los llaman satélites de bolsillo, Pocket Cube, hasta los satélites clásicos, ¿no? Estos que retransmiten la televisión que hemos comentado, que están lejos y se mueven alrededor que la superficie, o sea, a la vez que la superficie de la Tierra, que son de unas 4 o 5 toneladas, ¿vale? Entonces, en todo este rango, digamos, es donde se mueven los satélites. Y claro, esto hace que haya aparecido también diferentes vehículos lanzadores, cohetes, para poder lanzar diferentes satélites, ¿no? De mayores o menores tamaños. También lo que ha pasado es que si antes, por ejemplo, siempre se solía lanzar un satélite en cada cohete, ahora mismo ha aparecido esto de aquí, que llaman rideshare, básicamente pues como compartir el viaje, digamos, en el que vemos, este es nuestro lanzamiento de hecho de Lur, este es Lur, aquí arriba, vemos que al final muchos clientes cogían un pedacito de lo que es esta estructura para poder lanzar su satélite, ¿vale? Y bueno, luego hay misiones en las que un satélite tiene que ir muy lejos, entonces el cohete tiene que llevar menos masa para poder lanzarlo así de lejos, como es ese de ahí de la derecha, ¿vale? Vale, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, cualquier duda. Vale. Lo que hemos comentado, apareció un fenómeno que se llama New Space, que básicamente, y sobre todo aprovechando la miniaturización de los sensores, ¿no? Y cogiendo como ejemplo los teléfonos móviles, ¿no? Que claro, era en un dispositivo así, tengo una cámara de fotos, tengo conexión por radiofrecuencia, tengo una batería. ¿Por qué no hacer eso con un satélite, ¿no? ¿Por qué no aplicar todos esos chips que se han hecho para Tierra en el espacio? Van a durar menos porque hay radiación, como os he dicho. Van a durar menos porque pasan de mucho calor a mucho frío muy rápido, pero
¿Qué pasaría si lo hiciésemos? Entonces eso empezó a pasar. Y aquí vemos un poco un ejemplo de una misión que ha ido hace poco a un asteroide binario. De hecho, hubo una misión de NASA que se estrelló con el asteroide para intentar entender cómo estrellando una nave contra un asteroide pueden desviar su rumbo y evitar que choque con la Tierra. Esto fue la primera vez que se hizo, se llama la misión DART, fue hace unos 3 años, si no recuerdo mal, Mónica, 2, 3. Un poco menos, creo. ¿Sí? Vale. Entonces ahora hay una misión europea que lo que va a hacer es ir a ver cómo ha quedado el cráter, cómo ha quedado el asteroide, ¿vale? Entonces dentro de esta misión hay un satélite grande, que aquí no está, pero bueno, esto es parte del equipo, que no todo el equipo que participó en ese satélite grande, que pesa unos 800 kilos, y básicamente es una misión que ha costado 335 millones y se ha hecho en 9 años, ¿vale? Con un equipo, pues, ya os digo, de mucha más gente que la de aquí. Y este satélite dentro lleva un pequeño CubeSat, que es un satélite como una caja de cereales, básicamente, que es este de aquí, que también el equipo era un poquito más grande, ¿vale? Yo también estuve involucrado. Y básicamente, en 4 años y con 9 millones han hecho un satélite que va a ir dentro del grande y que al ser mucho más barato va a correr muchos más riesgos. El grande va a estar a cierta distancia de los asteroides sacando fotos y el pequeño va a acercarse a 1/3 de esa distancia y además luego van a incluso intentar que aterrice, entre comillas, en el asteroide, ¿vale? Porque no les importa que se rompa una vez ha hecho su función, ¿vale? Es una cosa con la que se puede arriesgar porque son solamente 4 millones, ¿no? Comparado con 335, claro, todo es relativo, obviamente. Vale, entonces un poquito para comentar, ¿no? Cómo empezó esto del New Space y hasta dónde hemos llegado hoy en día. Todo empezó en unas universidades. Los profesores tenían estas ideas de ¿por qué no lanzamos chips de móviles? ¿Por qué no incluso lanzamos un teléfono móvil al espacio a ver qué pasa, ¿no? Ideas locas para aquellos días. Entonces, claro, la gente que tenía los cohetes les decía, a ver, para un momento. Yo estoy aquí con mi cohete lanzando un satélite que cuesta 400 millones, que me han pagado 100 millones para que lo lance. O sea, tú no puedes lanzar algo que se va a romper aquí y me va a romper el satélite del cliente. Entonces, ¿qué hicieron? Pensaron en algo, ¿qué podríamos hacer? Y lo que hicieron fue lo que llamamos CubeSat, ¿vale? Es un estándar de tamaño y lo que diseñaron fueron cajas donde se puede meter el satélite dentro, estos CubeSats, pequeños satélites. Entonces, la caja está cerrada, entonces si se rompe dentro, pues entre comillas no pasa nada porque está cerrado, ¿no? Y solo una vez arriba y después de haber desplegado el satélite grande es cuando la puerta de la cajita se abre y con un muelle, ¿no? Como estos payasos en caja, es que es muy parecido, básicamente sale ese CubeSat. Entonces, si ha salido roto, pues mala suerte para el señor de la universidad. Si ha salido bien, pues mira qué bien, vas a poder hacer más investigación, ¿no? Y es una forma de, al final, cómo se consiguió el poder introducir estos pequeños satélites en cohetes que lanzaban ya los grandes y caros sin suponer un gran riesgo para ellos, ¿vale? Y eso evolucionó a que en la foto que hemos puesto de Lur, de hecho voy a volver súper rápido. Ay, perdón. Aquí, si os fijáis, todas estas cajitas de aquí, esta de aquí también, son todo cajitas donde van estos pequeños satélites. Entonces ya en vez de ser 1 o 2 por lanzamiento, pues estamos hablando de que hablamos de 60 cajitas, ¿vale? El nuestro, por ejemplo, el Lur-1, sí que es verdad que es un satélite más grande, no va en caja porque tiene otros estándares de calidad que cumplir, ¿vale? Entonces hay menos riesgo en principio de que rompa nada. Después de esto justo pasó lo siguiente, ¿no? Que fue en NASA EMS, que es un centro de la NASA que está en San Francisco y que está bastante de capa caída, entró un nuevo administrador, ¿vale? Luego veremos, de hecho, y comentaremos, y dijo, vamos a lanzar un teléfono móvil al espacio. Y le decían, pero estás loco, no sé qué, y vamos a lanzarlos y a ver qué pasa, ¿no? Y lo lanzaron, el Fonsat, ¿vale? Entonces lo lanzaron, básicamente con unas celdas solares y tal, y vieron pues que aguantó ciertas semanas, sacaron una foto pues chunguilla, pero bueno, también era el teléfono de la época, estamos hablando de 2013, ¿vale? No es como un teléfono de hoy en día. Entonces, después de eso, y de hecho, trabajadores que habían, bueno, estudiantes, de hecho, que habían estado en ese proyecto, porque era un proyecto que se consideraba, pues bueno, un experimento así, entonces la gente involucrada era gente joven, estudiantes, no era, digamos, la gente que está haciendo satélites de verdad, ¿vale? Incluso la gente que los hacía los de verdad les miraban con desprecio, en plan, ¿qué hacéis? ¿Vale? Pero entonces, gente de allí, y después de haber cogido experiencia, lo que hizo fue crear las primeras empresas que querían sacar un partido económico, ¿no? Que tenían una visión para usar esos pequeños satélites, ¿vale? Y salió una empresa, que lo veremos en un vídeo, se llama Planet, ¿vale? Que hizo estos satélites de aquí, son como media caja de cereales, para que os hagáis la idea, es como una cosita así y estrechito. Luego sí que es verdad que abre los paneles solares desplegables. Y aquí esta tapa, y aquí tiene una cámara con un zoom muy grande, para poder, digamos, sacar fotos desde el espacio en las que se vea
a buena resolución. Entonces, su idea, ¿cuál fue? Decir, vale, pues yo, en vez de como hasta ahora hacer 4 satélites para sacar fotos de la Tierra, lo que queremos hacer son 400. Su patente inicial era de 400 satélites en un anillo. ¿Vale? Entonces, imaginad, si esta era la Tierra, todos los satélites están en la misma órbita, uno detrás del otro, entonces todos están uno detrás del otro y se solapaba la foto. Y su idea era, según va la Tierra girando debajo, podremos sacar una foto de toda la superficie de la Tierra cada día. Entonces, la idea era, no tiene, digamos, la resolución de un satélite grande, pero vas a tener una foto del mismo sitio cada día. ¿Y eso qué te permite? Ver cambios. ¿Vale? Y han sido muy útiles en este tipo de cosas. Por ejemplo, en ver, yo qué sé, cómo están progresando deforestaciones. Tienes la foto diaria. No es como antes, ¿no? Que tú decías, guau, aquí están talando en Brasil, por ejemplo. Y podías verlo igual cada mes. Pues no, ellos han hecho un servicio que tú puedes verlo cada día. Cada día puedes ver cómo un metro de bosque va desapareciendo. O cómo, por ejemplo, un río va creciendo, una presa se va, digamos, vaciando. ¿Vale? Después de esto ya fue el siguiente, ¿no? Y dijeron, ¿y si aplicamos todo esto de los chips comerciales, las cosas baratas, y lo llevamos a Marte? ¿Vale? Y básicamente en 2021 se llevó como polizón este pequeño helicóptero, que se llama Ingenuity, que iba en un rover de la NASA, que es de hecho donde AWS tiene la estación meteorológica, ¿vale? Nosotros hicimos la estación meteorológica y un grupo de Estados Unidos hizo este pequeño helicóptero. Y este pequeño helicóptero, que se supone que iba a durar 3 o 4 vuelos, un mes, ha acabado volando durante más de un año, ¿vale? Y ha hecho más de 80 vuelos y ha permitido básicamente sacar fotos de toda la región para que el rover más caro pudiese avanzar, saber a dónde ir, a dónde no, dónde había obstáculos, dónde había puntos de interés y demás, pudiendo optimizar todo lo que es la operación, ¿vale? Y básicamente con esta misma filosofía es como nosotros hemos hecho LUR. O sea, en LUR al final sí que es verdad que combinamos un poquito lo mejor de ambos mundos, diría yo, porque utilizamos muchos componentes comerciales, pero que sabemos que han sido volando con anterioridad, que sabemos que aguantan, con un mínimo de testeo. Entonces es un equilibrio entre ambos mundos, digamos, ¿vale? Que es un poco hacia donde está convergiendo ambas tendencias. Vale, un poquito aquí, al que tengo es a Pete Worden, que fue este administrador de NASA Ames, ¿no? Que llegó con un centro destrozado y dijo, hay que meter talento, hay que meter gente joven que tenga ideas rompedoras, ¿no? Como lo del teléfono. Y él fue muy crítico siempre con el establishment, ¿no? de la industria espacial americana. Él los describía como un helado que se lame a sí mismo, ¿vale? Entonces ellos simplemente sacaban fondos del gobierno, ¿no? De acuerdo a su teoría, para gastarlos en sí mismo, ¿no? Era lobby, me lo quedo, gasto, voy haciendo, pero no se preocupaban tampoco de dar lo máximo a la sociedad, ¿no? Sino que pues era algo que se autosostenía, según él. Y bueno, pues fue muy crítico y también ha sido muy criticado. Pero bueno, es quien realmente comenzó, ¿no? También por lo desesperado de la situación, ¿no? Y la decadencia de su centro, todo este movimiento. Y bueno, luego también hay una serie, bueno, en realidad es como un documental que ha salido en HBO hace poco, Wild Wild Space, perdón, que está muy bien, que habla un poco de todo este fenómeno y de empresas que han llevado esta filosofía más allá, a hacer cohetes, ¿no? Y cómo pues algunas han triunfado, otras han fracasado, pero bueno, es digamos un mercado mucho más dinámico en la que equipos más pequeños, con presupuestos más pequeños, pueden ya hacer cosas, ¿no? Cosas que sean de interés. Y nada, por último, esta es la foto, ¿no? De la empresa de Planet que os comentaba. Ellos lo que hacen es fabrican en serie, entonces podéis ver aquí que tienen una estantería llena de pequeños satélites, ¿no? Para que os hagáis la idea. Ellos los tienen aquí, los van metiendo en cajas, los mandan a muchos de los lanzadores por el mundo y van echando al espacio uno tras otro a órbita baja, dejan de funcionar y reentran en poco tiempo, pero así pueden actualizarlos cada poco tiempo, los fabrican en serie, son muy económicos. Y de hecho, no sé si puedes darle al play, Mónica. Aquí tenemos un pequeño vídeo un poco de lo que sería lo que están creando, ¿vale? Estas son las cajas de donde salen. Como veis, una vez que llega al espacio es cuando se abren y salen, luego se despliegan los paneles y se abre la tapa del telescopio y ahí es donde los satélites pueden empezar a tomar imágenes. Aquí podéis ver el concepto este de anillo de uno tras otro, van sacando fotos, ¿vale? Y la idea es eso, la Tierra va rotando debajo, ellos están sacando fotos todo el rato y lo que consiguen es escanear toda la Tierra una vez al día, ¿vale? Y llevan estas ópticas largas para poder realmente sacar imágenes útiles. Aquí veis cómo van sacando las fotos y uno tras otro, ¿no? Pues consiguen hacer la Tierra entera. Y además de eso, sí que es verdad que lo hacen en varios colores, por decirlo de alguna forma. Entonces, utilizando diferentes colores se pueden calcular diferentes cosas, como porcentajes de humedad de la Tierra, etcétera, ¿vale? Porque son cámaras calibradas.
No son cámaras, digamos, normales como las del teléfono, que al final tú cuando ves un verde dices, vale, es verde, pero no sabes qué verde, que estas están perfectamente calibradas, y entonces un verde específico quiere decir muchas veces ciertas cosas. Y creo que ya le cedo la palabra a mi compañera Mónica. Gracias. Vale, pues aquí acaba un poco toda esta introducción de satélites, por qué orbitan los satélites y todo el tema del New Space, y nos centramos un poquito en concreto en LUR, que es la primera misión espacial de AVS siguiendo esta filosofía New Space que ha comentado Rainer. ¿Vale? El LUR, digamos que LUR 1 es una misión completa, ¿vale? Porque incluye lo que denominamos nosotros el segmento espacio, que viene a ser el satélite en sí, que se construye y que se lanza a órbita. Luego también incluiría el segmento terreno, que es las estaciones terrenas con todos los sistemas de telecomunicación, las antenas y demás componentes que permiten esta comunicación con los satélites. Y luego también el segmento usuario, que ya lo que haría sería pues, procesar toda la información que ha recopilado el satélite para poder utilizarla en distintas aplicaciones, ¿vale? Entonces, digamos que esta ha sido una misión, la primera misión completa, ¿vale? para AVS. Entonces, así como un poco sneak peek, antes de entrarme más en materia, tenemos aquí un vídeo que preparamos para el evento de celebración del lanzamiento de LUR. Entonces, bueno, si queréis lo miramos antes de comentar un poquito más. A ver si va. ¿No hay suerte? Le doy yo, a ver. Problemas del directo de nuevo. Mira, funciona hasta el audio. No, a ver si le doy. No va a querer, ¿no? Ahora. Now less than 2 minutes. Second stage shutdown activation. Stand by for S4B to orbit capability. We conceive and develop unique mechanisms, instruments, and robotics for Earth observation, exploration, telecommunication, and science missions, as well as ground support equipment and in-orbit servicing applications. Vale, pues ese es el vídeo. Como veis, tiene una gran componente comercial. Vale, igual si lo puedes hacer un poco chiquito, Rainer. Sí, a ver, un momentito. Bueno, os voy comentando un poco de LUR. Ya hablando de lo que es el satélite en sí, no sé si se puede apreciar mucho en la imagen final del vídeo, pero tiene unas dimensiones como de una lavadora pequeña o un horno grande, como queráis verlo, y pesa unos 58 kilos. Si le das al anterior... Ah, perdón, que no ahí, he eso. cerrado mucho. Y pesa 58 kilos. ¿Vale? Entonces, el satélite en sí ha sido diseñado con no solo un objetivo, sino con varios objetivos. Entonces, uno de estos objetivos, y además era uno muy importante, era demostrar tecnología en órbita. ¿Vale? Ahora, actualmente, LUR está orbitando la Tierra y está demostrando de manera realista, porque está sucediendo en este momento, que la tecnología que AVS ha desarrollado en los últimos años efectivamente funciona en un ambiente tan dañino como el que ha comentado Rainer antes. En concreto, la tecnología de la que hablamos es, por una parte, la plataforma satelital en sí, ¿vale? Y por otra parte, el SADA, que es un mecanismo de rotación de paneles solares. Ahora vamos a ver en unas fotos más adelante que LUR incluye unos paneles solares plegables,
se lanza cuando está en el cohete, están plegados y una vez está orbitando la Tierra, se despliegan y ahí, en ese momento, este mecanismo puede empezar a orientarlos para maximizar la generación de potencia, de manera que están lo más perpendicular posibles al vector Sol y así se genera más potencia. Y eso significa que puedes utilizar más el satélite, por así decirlo. Te da más flexibilidad a la hora de realizar tus operaciones y demás. ¿Vale? A ver. Ahora, vale. Otro de los objetivos del LUR, además de esta demostración de tecnología en órbita, era, por supuesto, operar sus cargas de pago. Nosotros entendemos cargas de pago por a todos los instrumentos científicos que están integrados en el satélite, ¿vale? En este caso, la carga de pago principal era una cámara óptica pasiva, ¿vale? En concreto, era una cámara multiespectral de 7 bandas que tiene una distancia de muestreo del suelo de 1,5 metros, ¿vale? Entonces, LUR básicamente está diseñado para que desde baja órbita tome fotos de la superficie terrestre, en concreto centrándose en la región del País Vasco, para que posteriormente estas fotografías puedan ser utilizadas en distintas aplicaciones, como puede ser marítima, forestal, por ejemplo, gestión de emergencias. De hecho, esta foto de arriba a la derecha es una comparación entre una foto, digamos, normal, ¿vale? Y una foto tomada con una cámara multiespectral, ¿vale? Y en este caso se trata de una situación de gestión de emergencia. Esto es un incendio forestal que pasó en Portugal en el 2019 y podéis ver como en la imagen multiespectral se ve muy claramente el contraste entre la zona con vegetación sana, que sería la zona roja, y la zona con vegetación quemada, que es la zona más grisácea. Con lo cual, aquí, como comentaba Rainer, podéis ver claramente una de las muchas ventajas que tiene este tipo de instrumento óptico, ¿vale? Pero bueno, aparte de llevar esta carga de pago principal, LUR también tenía otras cargas de pago secundarias, ¿vale? También llevábamos un primer prototipo de un instrumento de comunicación segura que emplea tecnología de distribución de llaves cuánticas o Quantum Key Distribution. A ver, esto suena como muy difícil y tampoco nos vamos a meter a explicar esto, pero básicamente este tipo de componente lo que hace es que pretende garantizar un link de comunicación completamente seguro entre el satélite que está orbitando y la estación terrena, de manera que terceros no pueden interceptar ese mensaje y, por tanto, es seguro, básicamente. En concreto, el instrumento que lleva LUR es un primer prototipo que está diseñado para recibir partículas, ¿vale?, que van a ser lanzadas desde un telescopio de geodesia del Real Observatorio de la Armada, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que es como el primer paso para desarrollar esta tecnología que, como podéis intuir un poco, es muy difícil. Entonces, nuestro approach aquí ha sido un poco siguiendo esta filosofía New Space. En vez de esperar un montón de años a tener este instrumento totalmente desarrollado, hemos desarrollado una primera parte de la capa física del instrumento y lo estamos volando, ¿vale?, para probarlo y poder avanzar de manera más rápida y de manera también con más seguridad, básicamente. Y bueno, aparte de estas dos cosas que ya hemos comentado, hay otra cosa muy importante de LUR, y es que es el primer satélite europeo que lleva la interfaz pasiva MAIS, ¿vale?, que es esta cosita redonda que veis aquí en la parte de abajo del satélite. Esto es una interfaz pasiva que lo que hace es permitir que dos satélites se acoplen en órbita, ¿vale? ¿Y por qué dos satélites se querrían acoplar en órbita? Pues básicamente porque un satélite tiene una vida útil y esto puede venir determinado pues porque se le acaba el propulsante o, por ejemplo, ha habido un error en la electrónica debido a la radiación. Pero el caso es que la vida del satélite se acaba y se queda orbitando, claro, o sea, de repente no cae de la nada. Entonces, en función de la altura en la que esté orbitando el satélite
y también de las dimensiones del satélite, entre otras cosas, pues va a tardar más o menos. Y en el caso de las órbitas de baja altura, ¿vale?, lo que se conoce como Low Earth Orbits, pues son órbitas muy codiciadas realmente porque vienen muy bien para muchas aplicaciones. Entonces, no es lo ideal que ese satélite se quede en ese tipo de órbitas o alrededor de esas órbitas durante mucho tiempo. Por eso, este tipo de tecnologías que permiten acoplamiento en órbita pueden facilitar que un satélite activo vaya a recoger los satélites que ya han muerto, entre comillas, para poder retirarlos de forma segura, ¿vale? Entonces, LUR, la intención es que cuando termine su vida útil, permite la opción de que otro satélite se acerque a él, se aproxime y que de forma segura se acople a él, ¿vale? Que ya lo vaya de orbitar o no, eso todavía está por ver, pero desde luego será un primer paso muy importante el poder demostrar que este tipo de maniobras se pueden realizar y son seguras. La interfaz en sí, es decir, esta interfaz, también ha sido desarrollada por AVS en un proyecto en colaboración con la empresa privada GMV y que ha sido coordinada por la Agencia Espacial Europea, ¿vale? Y bueno, comentar que aparte de llevar esta interfaz mecánica, también lleva una serie de dispositivos que permiten localizar a LUR tanto desde la órbita como desde la Tierra, para también, imagínate, cuando el satélite que vaya a acoplarse a LUR se esté aproximando a él, necesita saber la orientación que tiene LUR. Entonces también lleva una serie de dispositivos que permiten eso. Aquí tenemos unas fotos, yo creo que donde mejor se ve LUR, de las que tenemos en la presentación. Entonces, si queréis, comentamos un poco algunos componentes. Aquí veis los paneles solares desplegables que decía antes. Estas fotos son en la campaña de integración de LUR en el cohete. Entonces, como veis, los paneles solares están plegados, porque durante el lanzamiento están plegados, ¿vale? Sin embargo, también podéis ver que hay celdas solares no solo en este panel plegable, sino también en lo que sería el cuerpo del satélite. Tenemos celdas aquí en el lateral y también tenemos celdas en la parte de arriba del satélite. Y si os fijáis, son celdas que son distintas las unas a las otras porque son de distintas calidades. Para nosotros también era muy interesante llevar distintos tipos de celdas de distintas calidades para poder ver realmente la generación de potencia que conseguíamos con las distintas celdas. Por ejemplo, una decisión a tomar en el futuro podría ser: llevo menos celdas, pero las celdas que llevo son de mucha calidad. O llevo un mayor número de celdas, aunque la eficiencia de estas celdas es menor. Pues este tipo de cosas, al incluir esto en LUR, pues podremos hacer en el futuro. También tenemos aquí, esto que veis aquí en la parte de arriba, es la cámara multiespectral de la que hablaba antes, ¿vale? Y esto de aquí sería el instrumento QKD, que es el instrumento de comunicación segura, el primer prototipo. Y bueno, también comentar que estos componentes que veis aquí son las antenas con las cuales LUR se puede comunicar con la estación terrena mediante radiofrecuencia. Vale, entonces, una vez ya hemos diseñado, hemos fabricado el satélite, hemos hecho su assembly, ¿no?, y lo hemos testeado, ¿qué hacemos? Pues nosotros mandamos el satélite a Estados Unidos, en concreto a la base de lanzamiento de Vandenberg, en California, ¿vale?, para ser integrado en un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX de Elon Musk. Como ha comentado un poco Rainer, nosotros hemos hecho el lanzamiento con un programa de rideshare, de compartir viaje, básicamente. Es un programa de la compañía de SpaceX que se repite de manera periódica. Ahora mismo hay 4 de estos lanzamientos al año. En nuestro caso fue el Transporter 11, lo llaman así. Cada misión de estas de compartir viaje se llama Transporter y en nuestro caso fue el 11. Entonces, como ha dicho Rainer antes, pues aquí está nuestro satélite, arriba del todo. En concreto, en este transporter iban 116 satélites, algunos más grandes, como LUR, o podéis ver aquí, este se llama Ion de una compañía italiana que se llama D-Orbit, y luego también satélites más pequeñitos, tipo CubeSat, que es los ejemplos que os ha puesto Rainer antes.
Entonces, bueno, esta es una foto del lanzamiento del transporter 11, o sea, Lur, imaginaros, iría ahí arriba, justo arriba, de hecho, y básicamente en apenas unas horas el cohete ya había alcanzado la órbita operacional, donde se iban a soltar, y efectivamente se soltaron, todos los satélites que estaban compartiendo lanzamiento. Aquí, de hecho, tenemos un vídeo del momento en el que Lur se suelta del vehículo lanzador. Lamentablemente no tenemos un vídeo en el que se vea de manera directa Lur, pero si os fijáis en las celdas solares de este satélite se ve reflejado cómo Lur se separa del vehículo lanzador. Ya, es una pena, pero bueno, son cámaras que instalan en los vehículos lanzadores y claro, depende del sitio en el que te toque o el sitio que compres tú, pues te ves mejor o peor. Entonces, vamos a ver. Yo os señalo. ¿Lo veis ahí? De hecho, ahí se puede ver la interfaz pasiva para hacer el acoplamiento en órbita. Esa cosita redonda, pues ahí incluso se puede ver. Vale, entonces, una vez ya lo hemos construido, hemos hecho todo, lo hemos lanzado y ahora mismo el satélite está en órbita. ¿Qué es lo que comienza? La fase de operaciones. Es una fase que además también hemos hecho nosotros en AVS. Entonces, el primer paso en esta fase siempre es la fase de commissioning, ¿vale? Lo que se denomina commissioning. Y por poner algún ejemplo de qué cosas se hacen en estos primeros momentos, pues por ejemplo, el primer contacto con la estación terrena, la primera vez que nosotros nos comunicamos con Lur desde que está en el espacio. Luego también pues tienes que determinar su órbita. Además, esto es una cosa, a ver, no complicada, pero pensad que muchos satélites se están lanzando en órbitas muy similares a la vez, porque claro, 116 satélites se están lanzando relativamente a la vez, entonces tienes que determinar cuál es Lur, por así decirlo. Luego se lleva a cabo también la activación de los distintos subsistemas de Lur, se empieza a controlar todos estos subsistemas, se hace también pues, calibración de distintos sensores que lleva el satélite. Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, tampoco pasa nada si no veis, es por poner un ejemplo, las primeras pruebas que hicimos con el subsistema del satélite, que es el encargado de orientarlo. Entonces, estábamos cambiando su orientación y viendo que efectivamente Lur estaba respondiendo adecuadamente. Entonces, una vez se ha terminado esta primera fase en la que es como estás como ubicándote, ¿no? Y ya estás preparando todo para que pueda empezar a funcionar de manera nominal, comienzan las operaciones nominales, básicamente es de las cargas de pago, las que hemos comentado antes. Entonces, Lur toma fotos de la Tierra y las envía por radiofrecuencia a la estación terrena. En concreto, las va a estar transmitiendo por banda X, ¿vale?, de radiofrecuencia, a través de nuestra estación terrena. Bueno, nosotros lo recibimos en nuestra estación terrena con esta antena parabólica que se ha instalado en el Parque Tecnológico de Miñano. Y bueno, yo creo que un poco por cerrar todo el tema de Lur, Lur al final es nuestro primer satélite y da nombre a nuestra familia de plataformas en las que estamos trabajando actualmente, la familia Lur. Entonces ahora básicamente lo que estamos trabajando es en crear toda esta familia de plataformas que sean flexibles, que sean escalables, para que se puedan utilizar con distintas cargas de pago, para que se puedan utilizar en distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Lur 50, Lur Flat, Lur 100, son distintas versiones de plataformas satelitales que se pueden utilizar en función, pues eso, del caso concreto para que lo vayas a utilizar. En concreto, Lur 100 ahora está siendo planteado para una misión que ha ganado AVS, de hecho se ha anunciado hace poquito, ¿vale?, que es una misión de exploración de la ESA que va a estudiar el Dark Matter, lo que se llama, ¿vale? Y nosotros hemos ganado el contrato para desarrollar las primeras fases. Entonces, por ejemplo, en esta misión, que ya estamos hablando de una misión muy grande de la ESA y muy importante, estaríamos planteando llevar esta versión de Lur, lo que llamamos nosotros Lur 100.
Entonces yo creo que ya hemos llegado al fin, espero no haber aburrido mucho y cualquier pregunta podéis hacer. No hay pregunta. Sí. Sí, hay preguntas. A ver, ¿quién Sí, quiere estar? más o menos. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo estimáis que os va a durar ese satélite? Pues ahora mismo tenemos de estimación una vida útil de 5 años. Es lo que se planteaba inicialmente. Básicamente, lo que sabemos es que los componentes que llevamos es probable que empiecen a fallar, pues, la electrónica por radiación empieza a fallar a partir de 5 años, ¿vale? Luego sí que es verdad que el satélite, también porque no vuela muy alto, reentrará de forma natural por rozamiento entre unos 8 y 15 años, dependiendo de cuánto tiempo aguante y en qué orientación. Eso es. También comentar que esto es algo que no hemos comentado, pero LUR no tiene sistema de propulsión. Entonces, ese no es un motivo por el cual se pueda acabar la vida útil de LUR, porque no se te acaba el propulsante porque no lleva, básicamente. Sí. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir la señal por el satélite desde que se lanza, desde que se emite la orden? Vale, a ver, o sea, aquí hay dos cosas, ¿no? Está el tema de que el satélite tiene que ser visible, que no esté oculto en la Tierra. Al final pensad que la Tierra tiene un radio muy grande, de más de 6.000 kilómetros, y está solo a 500. Entonces, va muy cerquita de la superficie, y si aquí está, digamos, imaginaos que aquí está nuestra antena, ¿no? En el Parque Tecnológico de Álava, LUR va dando vueltas, y entonces solo lo vemos, digamos, 10 minutos. Cuando lo vemos tenemos visibilidad geométrica 10 minutos, más o menos, depende por dónde pase. Eso quiere decir que tenemos 10 minutos para contactar con él. Y además, como la Tierra gira debajo de su órbita, solo tenemos 10 minutos 4 veces al día, 2 por la mañana, 2 por la noche. Y entonces, eso es una parte, ¿no? Solo tienes 10 minutos al día, 4 veces, para hablar con él. Y luego, además, está la latencia en sí. Entonces, desde que nosotros mandamos una señal de radiofrecuencia hasta que llega al satélite y vuelve de vuelta, si no recuerdo mal, suelen ser, depende, claro, también, depende. Cuando lo vemos en el horizonte son 2.000 kilómetros, cuando está sobre nosotros son 500, pero unos 200 milisegundos, para que os hagáis la idea. Y da vuelta y procesado entre medio. Que habéis hablado, por ejemplo, que hay un satélite, los satélites de televisión que van fijos, rotan a la vez que la Tierra, el vuestro da la vuelta cada hora y media. ¿Eso cómo se controla? Claro, eso, o sea, en verdad no se controla, es un efecto de a la altura a la que tú vuelas. O sea, en el ejemplo que hemos visto del cañón y la montaña, ¿no? Hay ciertas velocidades que llamamos de órbita. Las órbitas pueden ser circulares o no, pero imaginaos, hablando de órbitas circulares, para cada altura de ese círculo hay, digamos, una velocidad que hace que estés en órbita circular. Porque si vas muy rápido, en vez de caer y estar coordinado con la Tierra, te irías fuera, acabarías pues, en Marte, por ejemplo, y si vas muy lento, acabarías acercándote más a la Tierra, ¿vale? Entonces, en una órbita circular hay una cierta velocidad en la que haces esa órbita y, bueno, sí que es verdad que la órbita del satélite de televisión, que va a la vez, ¿no? Que el giro de la Tierra es más lenta, pero en verdad va más rápido. Solo que como es tan grande esa órbita, vale 6 veces el radio de la Tierra, avanza más rápido, pero como está mucho más lejos, en ángulo, digamos, es menos ángulo. Sí, una pregunta doble. Entiendo que si pasa varias veces al día, se podrían tener varias imágenes al día del País Vasco. Entiendo, si se aclaráis. Claro, aquí es que hay dos cosas. Claro, lo que hemos dicho, son 2 a la mañana, 2 a la tarde. Entonces, el problema ahí es que los de la noche no sirven, porque no hay luz. Bueno, ¿vale? pero, por ejemplo, para Sí, un sí. incendio forestal podríamos... Sí. Por dónde va. Claro, y luego está el tema de que la Tierra va girando debajo y es un solo satélite. No es como en el caso de los 400 de esta empresa americana que pueden hacer la foto al día. Entonces, como la Tierra va girando debajo y el satélite va orbitando, realmente sobre el territorio del País Vasco pasa como cada 5 o 6 días de media, ¿vale? Claro, porque para hacer una comunicación de radiofrecuencia, ¿no? Tú puedes tenerlo en el horizonte muy bajito, que solo lo veas justo, y eres capaz de apuntar tu antena y hacer el enlace. En cambio, para sacar una foto, tienes que estar un poco más encima. Se suele considerar una foto que es válida
con 30 grados. O sea, si tú lo estás viendo 30 grados para un lado o para el otro, se considera que es una foto aprovechable. A más ángulo suele haber demasiada distorsión, no lo ves desde arriba y no suele ser muy útil, ¿vale? Entonces, si nos limitamos, digamos, a esos 30 grados, eso quiere decir que podemos visitar el País Vasco, que no un punto específico del País Vasco, que no es lo mismo, ¿vale? Esos son unos días más, entre 4 y 6. Y la segunda pregunta, que está relacionada, ¿cómo podemos, lo que nos gusta curiosear, cómo podemos beneficiarnos? ¿Hay una página web donde tenéis imágenes? ¿El gobierno vasco es cliente y va a dejar las imágenes en algún servidor? O sea, en principio, que eso está todavía sin plantear, ¿vale? En principio, sí que el gobierno vasco va a adquirir esas imágenes del territorio vasco, ¿vale? Y lo que no está claro es si lo pondrá, por ejemplo, en la web que hay del catastro y demás de Álava, que están las ortofotos de avión, etcétera, si lo podría poner ahí, por ejemplo, o un visualizador similar. Eso no te sé decir porque todavía no lo sabemos. De hecho, esto es una cosa que también se va a plantear cuando tenemos el primer set de imágenes de prueba y les parezca bien y demás, pues tendremos que llegar a un acuerdo de cómo realmente suministrar esas imágenes y luego ya el gobierno vasco tendrá que ver si decide hacerlo accesible a la ciudadanía. Pues ¿vale? El tiempo corre, ¿no? O sea, sí. Te has dicho 5 años y estáis discutiendo todavía si se van a utilizar o no. Sí. Hasta dentro de un año no hay acuerdo, entonces perdemos. A ver, sí, pero no. O sea, claro, aquí las cosas son dos. Como ha comentado Mónica, nosotros al final es nuestro primer satélite y no está solo implicado el satélite, sino también la estación de tierra y todo lo demás. Estamos haciendo un commissioning muy largo, ¿vale? Esta fase de prueba está siendo muy larga. Entonces nosotros ahora estamos puliendo varias cosas todavía, de la antena terrestre, del software de una parte del satélite y demás, para poder estar produciendo esas imágenes, digamos, de forma recurrente y adecuada. Pero en cuanto se puedan producir, nosotros las produciremos y las tendremos, digamos, en catálogo, almacenadas. O sea, en cuanto podamos sacar imágenes, las sacaremos y las tendremos en catálogo. Y luego ya, si se dilata más en el tiempo esa compra o lo que sea, o acuerdo, aún así ya estarán, digamos, cogidas, ¿vale? Entonces está esa dualidad ahí. Y imagínate que hay un acuerdo dentro de un año, habrá un histórico, ¿no? Igual de las imágenes buenas se podrán... Eso es. Sí. Sí. Vale, luego además también, o sea, una cosa que no hemos comentado es que, claro, está relacionado con lo que ha dicho Mónica. Lura al final, ¿no? Pues tiene ciertos paneles solares y, aunque parezca curioso, lo que más consume es transmitir las imágenes, ¿vale? Es lo que más consume de vatios. Por ejemplo, la cámara consume unos 5 vatios, el ordenador de a bordo consume unos 0,4 vatios, ¿vale? Es súper poco consumo. El sistema de apuntado consume como 1,5 vatios, pero está siempre encendido, claro, porque tiene que apuntar siempre. Y lo que es la radio de bajada de las imágenes consume casi 20 vatios, ¿vale? Entonces, cada vez que cuando transmites. cuando está encendido para transmitir. Y luego además el cuello de botella no es sacar las imágenes, sino que el cuello de botella es bajarlas, ¿vale? O sea, el enlace de datos al final tú tienes 10 minutos, ¿vale? Que 4 veces, 40 minutos, pero la velocidad es de 50 megabits por segundo y además eso es la velocidad teórica, pero luego tienes pues todas las ineficiencias, coordinación, etcétera. Al final es que la realidad es que por cada uno de los pases vas a bajar entre 1 y 2 gigabytes. Y las imágenes, como vienen con todo el detalle, no están comprimidas ni nada, sí que es verdad que una imagen claro, es que hace imágenes que son 14 kilómetros de ancho y tú puedes controlar la longitud. Entonces imagínate, el satélite suele ir de sur a norte o de norte a sur, ahora no recuerdo de día. Básicamente, si tú, por ejemplo, empiezas en Álava, podrías acabar en la costa de Vizcaya, ¿vale? Entonces puedes controlar en ese sentido que sea 14 de ancho, pero que lo hagas 60 de largo, por ejemplo, ¿vale? Y una imagen de esas, dependiendo de cuántas bandas usemos, también volviendo un poco a lo mismo, pero puede ocuparte perfectamente 2 gigas. Entonces quiere decir que para bajarte esa imagen ya necesitas varios pases, ¿vale? Entonces el cuello de botella al final es la bajada de imágenes, tanto por visibilidad y poder estar bajándolas, como por la potencia, que es lo que más consume. El tener encendida esa radio transmitiendo consume, pues eso, más de 20 vatios. Sí, hombre, sí. ¿Y se podrá tener como Sentinel el mismo día todo Euskadi en una sola imagen? No, por eso, porque al final nosotros tenemos un ancho de 14. De hecho, esa es la diferencia. O sea, básicamente Sentinel es un instrumento que, digamos, no apunta, o sea, no cambia su apuntado, ¿vale? Sentinel va todo el rato mirando abajo, abre mucho y lo que hace es va pasando y coge la imagen de todo. Eso es. Lo que pasa es que Sentinel tiene una resolución más baja, ¿vale? Sentinel al final en visible, que es donde más resolución tiene 10 metros. Eso quiere decir que cada píxel de la foto son 10 metros por 10 metros, ¿vale? Nosotros llegamos a 1,5. Entonces quiere decir que en cada cuadradito de Sentinel pues entrarían casi unas 7 por 7
es básicamente cuadraditos nuestros. Entonces tiene mucha más resolución. ¿El problema cuál es? Evidentemente ese, que como es mucho más estrecho, cada vez que pasamos por Euskadi podemos elegir esos 30 grados, pero luego hacemos un pasillo de 14 por la altura. Y pasamos de nuevo por encima entre 4 y 6 días. Y luego más están los días de nubes, que no son pocos. Entonces, como podéis ver, ya vamos quitando días, ¿no? Todos los días, no. 4 a 6, vale. Luego, hostia, está con nubes, vale. Pues no, ya es cada 2, 3 días. También depende de la época del año y más nubes o menos. Pero bueno, sí que es verdad que estamos en una órbita, todos los de imágenes están en una órbita de este tipo, que siempre pasa a la misma hora. Entonces, siempre que el satélite está por aquí encima es entre... Hay 2 pases en realidad, ¿no? Pero bueno, un poquito entre las 11, también cambia con el horario de verano, porque claro, tú cambias el horario aquí, pero a la órbita le da igual, obviamente, ¿no? Entonces es entre las 11 más o menos hasta las 2, ¿vale? Dependiendo de verano, invierno y tal. Entonces sí que es verdad que es una época, o sea, unas horas buenas de nubes normalmente. Por ejemplo, en el parque tecnológico sí que es verdad que para esa hora suele irse la niebla, bueno, suele levantar, no sé, es que depende. Hola, una pregunta. Aquí. Ah, perdón. Bueno, habéis comentado que la inversión no es tan fuerte como las otras, como los grandes, pero no deja de ser una inversión importante. Sí. ¿Cuál es el negocio al final que tiene este sistema para que al final haya rentabilidad en la inversión? Sí, a ver, sí que es verdad que, como ha explicado Mónica, nosotros, si bien en esta misión llevamos una cámara y vamos a sacar fotos, es, digamos, es lo que estamos haciendo en esta primera misión. ¿Por qué? Porque al final, con un satélite, sacar una foto es de las cosas más complicadas que puedes hacer. Me explico. Tienes que apuntar muy bien, tienes que saber muy bien a dónde estás apuntando, tienes que ser estable, porque claro, si tú estás haciendo una foto y haces así, te va a salir borrosa, ¿no? Es como cuando es medio de noche y mueves el móvil y sale mal. Entonces, para nosotros, esta primera misión, llevamos una cámara y vamos a bajar las fotos porque es una forma de demostrar que podemos hacer toda la cadena completa, ¿vale? Pero nuestro objetivo es, como ha dicho Mónica, ser distribuidores de plataformas, ¿vale? Nosotros seríamos un poco como si fuésemos la empresa que fabrica coches, ¿vale? Entonces nosotros fabricamos satélites para clientes que quieran explotarlos, ya sea generando imágenes, haciendo satélites de telecomunicaciones, como la Agencia Espacial Europea, ahora que hace una misión de astronomía, es la que nos contrata, ¿no?, para que hagamos un satélite para que ellos puedan poner su telescopio, apuntar a las galaxias y ver la materia oscura. Entonces, al final, nuestro modelo de negocio es vender satélites, ¿vale? Ya sea a un cliente que tiene su instrumento o un cliente que tiene una aplicación, quiere datos y lo que hacemos es buscarle el instrumento para que consiga esos datos, ¿vale? Dicho eso, pues bueno, básicamente ahora mismo sí que es verdad que tanto a nivel de Estados Unidos como Europa hay varias empresas que pueden ofrecer estos servicios, pero por ejemplo en España y con este tamaño, pues somos los únicos que hemos hecho esto hasta ahora, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay competencia, que es bueno y malo a la vez, ¿no? Quiere decir que hay mercado, pero también hay competencia. Pero nuestro objetivo es ese. Sí que es verdad que en este primero hicimos lo de las fotos también, porque al final, al ser también, tener el apoyo del gobierno vasco, pues también la idea era tener de alguna forma algo, ¿no?, que aportase, que devolviese a la sociedad. Y también por complementar un poco lo que ha dicho Rainer, en el sector espacial es muy importante el tema de demostrar tecnología en órbita, porque es muy difícil validar tecnología en la Tierra, porque es muy difícil conseguir las condiciones que vas a tener en el espacio de manera prolongada en la Tierra. Y además, las condiciones de manera conjunta, no solo el vacío, sino el vacío, la temperatura, el no sé qué, la radiación. O sea, es muy difícil conseguir testar esto de manera prolongada. Entonces, básicamente, la manera en la que opera el sector espacial es que para tú poder comercializar un producto, en general, tú tienes que demostrar que ese producto funciona y la manera de hacer esto es testar esta tecnología en órbita. Por eso, uno de los objetivos más importantes de LUR es demostrar que esta tecnología funciona y que AVS es capaz de llevar a cabo toda la misión completa. Sí, de hecho, enlazando un poco con las celdas solares que hemos comentado, que llevamos 3 calidades, llevamos 3 calidades porque la buena, digamos, la cara, ¿no?, la de calidad, es la que ha volado ya. Entonces, se le compramos a un proveedor que sabemos que ha volado y sabemos que va a aguantar. Las otras 2 son celdas que una de ellas iba a volar y era por una empresa que estaba pensando en volarla, entonces más o menos se supone que debería de cumplir, y las otras son de tierra. Entonces son mucho más económicas, pero bueno, veremos cuándo rompen, ¿no? Era un poco el approach. Entonces nosotros ahora ya
Si un cliente quiere un satélite, podemos decirle, mira, tenemos estas 3 celdas, esta gama de celdas va a influir en el precio, hemos volado las 3 han aguantado X tiempo, ¿no? O está aguantado 1 año, está 2, está 3, ¿tú cuánto quieres que dure tu satélite? Entonces es un poco eso, enlazado con lo que ha dicho Mónica. Siempre que nosotros vamos a comprar también a proveedores que nos venden, digamos, componentes, la primera pregunta es, ¿ha volado? Sí, ¿cuánto ha durado? ¿Vale? Es lo más importante. Muchas veces también es lo que hace que compres o no a un proveedor. Te dice, no ha volado, vuela en 2 años. Y le dices, vale, pues avísame y hablamos, ¿no? Y clientes que quieren misiones completas, satélites completos, al final hacen un poco lo mismo con nosotros. Bueno, antes de nada, mi enhorabuena por una comunicación tan interesante y apasionante, sobre todo para los que no tenemos ni idea de todo esto. Pero precisamente desde la ignorancia esa, yo quería preguntaros, como habéis dicho que en el lanzamiento de LUR se lanzaron otros 116 satélites, me imagino que habrá, no sé qué cifra decir, de satélites volando. ¿Hay riesgo de colisión, de estorbarse unos a otros? ¿Cómo se evita eso? ¿Se hace como con los aviones que tienen sus vías de vuelo, etcétera? Quería a ver si podíais decir algo. A ver, esto es un tema que realmente, o sea, no voy a decir que está de moda, pero es un tema que últimamente cada vez preocupa más, ¿vale? Porque efectivamente depende de en qué órbita te encuentres. Hay órbitas que están más o menos pobladas que otras. Y en concreto, las órbitas de baja altitud, lo que se conoce como Low Earth Orbits o LEO, y en concreto unas órbitas con una inclinación particular que son órbitas Sun-Synchronous, SSO, que tienen unas determinadas condiciones constantes de iluminación tanto al satélite como a la Tierra, pues son órbitas muy interesantes para muchas aplicaciones. Por tanto, como tú bien dices, son órbitas que en general tienen muchos satélites orbitando. Entonces, ¿existe riesgo de colisión? La realidad es que el riesgo de colisión no es cero, es bajo, porque para ser realistas es un riesgo bajo, el espacio es muy grande, pero no es cero. Entonces, básicamente, cuando lanzas un satélite, lo registras en una base de datos de satélites que están orbitando, donde tú tienes que decir, pues nosotros vamos a orbitar a esta altura, con estos parámetros orbitales de la órbita, y entonces existen organismos internacionales que te avisan en caso de que haya una posible colisión, te dicen el riesgo de colisión y te llega una notificación con la cual tú ya puedes tomar acciones correctivas, ¿no?, para desviar un poquito tu órbita. Esto se hace, evidentemente, si tu satélite puede tomar este tipo de correcciones de órbita, es decir, si tiene un sistema de propulsión integrado. Pero sí, o sea, es una realidad que hoy en día en las misiones se contabiliza un pequeño porcentaje del delta V, un pequeño porcentaje del propulsante que llevan los satélites para realizar este tipo de maniobras. Sí, un poco enlazando y porque entendéis particularmente qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ahora mismo hay una base de datos a nivel mundial y hay ciertas organizaciones que siguen con radar de forma muy precisa los satélites, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, y por el bloque, digamos, geopolítico en el que estamos situados, es en Estados Unidos, se llama NORAD, y lo que hace es seguir los satélites con radar y tener la base de datos. Nosotros estamos registrados en esa base de datos y la Fuerza Aérea Americana, que es quien opera estos radares, nos avisa con un email, ¿no?, de, oye, mira, tienes una probabilidad de colisión con este otro satélite en 2 semanas, ¿no? Y entonces sabes quién es, con lo cual puedes comunicarte para intentar ver quién maniobra y cómo se maniobra, o si ambos, y minimizar ese riesgo, ¿vale? Sí que es verdad que se están planteando muchos sistemas para que esto suceda más de forma automática, que también sí que haya como una especie de radiofaro, ¿no?, como en los aviones, que transmita esto y los demás satélites puedan enterarse, ¿no?, sin tener que hacer todo esto de con el radar desde tierra seguirlo, mandar el email al que se ha registrado. Claro, ¿qué pasa, no?, si ese satélite es chino? El chino igual no ha registrado su satélite en esta base de datos, ¿no? Esto es un tema que la verdad que necesita darle una vuelta. Y por entender un poco el número de satélites, a mí siempre me gusta la comparación con los coches, ¿no? Y además es una comparación que es no tan realista. O sea, imaginad que ahora mismo en el espacio hay operativos más de 7.000 satélites. Son muchos. Pero como ha dicho Mónica, muchos están a diferentes alturas, ¿vale? Entonces, imaginad la superficie de la Tierra, que es una sola altura, entre comillas, ¿no? Quiere decir, cambia la altura, pero es una sola superficie.
imaginad 7.000 coches circulando por la Tierra. La probabilidad de que se encuentren es muy baja, ¿vale? Pero claro, el problema también es que si hay un encontronazo, las velocidades son tan altas, de 7 km por segundo, que directamente se desintegran, ¿vale? Y también relacionado con esto está el tema de deorbitar los satélites que ya no son funcionales. Entonces, básicamente, también se está poniendo mucha prioridad desde las agencias espaciales, tanto la NASA como la ESA, para desarrollar tecnología que permita deorbitar toda esta basura espacial, digamos, de manera rápida, para así disminuir el riesgo de colisión. Es decir, el satélite que esté en la órbita operacional el tiempo que necesite estarlo y una vez ya no sirva, porque ya se ha acabado su vida, que deorbite, básicamente. Sí, luego también es verdad que eso ahora mismo ha habido una ley que se ha hecho a nivel Comisión Europea y ahora cada país está, digamos, replicando, ¿no? Y bajando al sistema nacional. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hemos lanzado, hemos tenido que, digamos, cumplir con la normativa de España, que es donde el satélite, digamos, se ha inscrito, por decirlo de alguna forma, y entonces ellos sí que están ahora creando una ley que va a decir, mira, tu satélite no puede durar más de X años en órbita, o según a qué órbita vayas y demás, para, digamos, reducir el número de satélites inactivos que hay en las órbitas. Sí, pero las órbitas no tienen dueño, ¿no? Quiero decir, no hay una... Ah, sí, pero no. No hay una legislación orbital. Sí, pero no. Fíjate, es curioso. Las órbitas no tienen dueño, pero las frecuencias sí. Entonces, cuando nosotros hemos lanzado LUR, sí que hemos tenido que pedir unas frecuencias particulares a través de España, porque la coordinación a nivel internacional solo la hacen los estados. Los estados entre sí lo que hacen es coordinar y asignar esas frecuencias, ¿vale? En un organismo internacional que se llama ITU, que es International Telecommunication Union, y entonces ahí básicamente tú a través de tu país lo pides, se coordina todo y esa frecuencia queda asignada para ti, que tú la uses en tus antenas y asegurarse que no hay interferencias. Pero no, también es un proceso ahora mismo súper, no sé cómo decirlo, que ha quedado un poco anticuado, porque es todo a través de, incluso, es que me voy a decir emails, cartas, o sea, hemos recibido cartas escaneadas, sí, ¿sabes? De Tailandia, de no sé dónde, en plan, oye, ¿cuál es tu frecuencia? Es, joder, cartas escaneadas. O sea, eso es. Hola, yo quería saber, bueno, LUR habéis dicho que no tiene propulsor, pero los satélites que llevan, ¿cuál es el sistema y cuánto puede durar? Y si el que vais a desarrollar para la agencia o el proyecto que os han asignado, ¿lo vais a incluir o de momento no se plantea en esa familia? Vale, pues sistemas de propulsión hay distintos. Hay distinta tecnología hoy en día para que actúe de esta manera. La clásica, digamos que es un sistema de propulsión químico, que básicamente tú tienes tu fuel, tu oxidizer y los quemas y luego desechas los residuos de esa reacción química y con eso es como tú te consigues propulsar en espacio. Pero eso es, digamos, un sistema de propulsión típico. Ahora se han estado sacando nuevos sistemas de propulsión, bueno, ahora relativamente nuevos, pero ya también es tecnología bastante establecida, como pueden ser sistemas de propulsión eléctricos, ¿vale? Que generalmente funcionan acelerando partículas y expulsándolas, básicamente. Pero sí, hay muchos tipos de propulsión y luego, por ejemplo, dentro de la propulsión química, pues también hay muchos tipos. Tienes distintos tipos de propelante, puede ser monopropelante, bipropelante, etcétera. O sea, básicamente dentro de la propulsión pues hay un mundo también. Y la segunda pregunta era qué propulsión vamos a llevar en esta segunda misión de la ESA. Arrakis se llama, por cierto, que no sé si hemos llegado a decir el nombre o no, pero se llama Arrakis. Sí, este satélite sí que va a incluir propulsión, o sea, es una misión que por su naturaleza necesita propulsión. Por ejemplo, entre otras cosas, pues necesita realizar estas maniobras de avoidance, ¿cómo se dice? Evitar, ¿no? Eso es, para evitar colisiones en espacio. Y en este caso sí que va a incluir esta propulsión. Si me dices qué tipo, todavía se está estudiando. Hola. Hola. Cuando lanzáis un satélite, los ingenieros tenéis la buena costumbre de hacer que los sistemas estén duplicados, triplicados, que sean redundantes, con un factor de seguridad alto, por si falla un elemento que haya otros. ¿Habéis jugado con eso, supongo, para darles esos 5 años?
O sea, en principio, sobre el papel, la vida útil es sin la redundancia. Si bien es cierto que, como bien dices, tenemos ciertas cosas redundantes. Redundancias parciales incluso, ¿vale? Por ejemplo, operamos en 2 radiofrecuencias para el tema de comunicarnos con el satélite. Una es UHF, otra es banda S. Entonces tenemos las 2 radios y las 2 son redundantes en funcionalidad, pero no son redundantes en lo que es la unidad, ¿no? Entonces podríamos perder las comunicaciones de UHF o las de banda S y seguir operando con la otra haciendo lo mismo, pero son equipos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, baterías tenemos redundancia. En distribución de potencia, ¿vale? Porque cada parte va, digamos, a un voltaje diferente, tenemos redundancia. En generación no tenemos redundancia, pero tenemos diferentes celdas en diferentes sitios. Entonces, si falla alguna, no perdemos la misión, simplemente podremos hacer menos cosas. Por ejemplo, ordenadores de a bordo, tenemos 2, pero diferentes y con diferentes capacidades. Entonces, no hay redundancia, pero a una mala se podría con uno hacer lo del otro, en parte, o sea, no es completamente redundante. Está un poco relacionado con esta aproximación, digamos, de nuevo espacio, de New Space, de correr más riesgos, abaratar costes, ¿vale? Pero sobre el papel, nada debería fallar en esos 5 años. Entonces, todos estos fallos que he comentado serían cosas que no serían nominales y aún así habría formas de seguir, digamos, trabajando con el satélite aunque eso fallase. ¿Vale? Eso es, y eso es la filosofía que hemos seguido nosotros en LUR. Pero como tú bien dices, en misiones tradicionales grandes de agencias espaciales, sí que el tema de la redundancia, pues efectivamente es muy importante, y no solo la redundancia, sino los factores de seguridad. O sea que tradicionalmente sí. Sí, bueno, enlazando un poco con eso, sí que es verdad que nosotros hemos relajado algunos de los factores de seguridad porque sabíamos que se podía, de experiencias previas, y sí que es verdad, por ejemplo, en Arrakis, en esta misión, uno de los puntos es justo ese, no quieren puntos únicos de fallo, no quieren ningún punto que pueda fallar y nos haga perder, digamos, no ya la misión, sino, digamos, performance. La capacidad. Sí, joder, no me sale, como, sí, bueno, capacidades o... Eso, también, eficacia, capacidad. No quieren nada que pueda comprometer ni la eficacia ni la capacidad, ¿vale? Que todo siga igual, aunque haya algo que falle en cualquier punto. Sí. Entonces, en nuestro caso lo estamos haciendo con un mayor número de módulos de cada cosa, ¿vale? También tengo otra pregunta. A los cálculos, ¿no habéis tenido que tener en cuenta el efecto relativista de dilatación de tiempo? ¿O a estas alturas y estas velocidades? No, no lo hemos tenido en cuenta en ese sentido, y no es lo mismo, pero sí lo que hemos tenido en cuenta es el tema del Doppler en las frecuencias de los enlaces de radiofrecuencia. Porque la velocidad relativa es de 7 km/s, entonces el Doppler sí que cambia un poco la frecuencia. Entonces el Doppler se va calculando en tierra todo el rato para ajustar la frecuencia de recepción y la de transmisión para que cuando llegue al satélite sea la adecuada. Pero en efectos relativistas no. Sí que es verdad que no es nuestro caso, pero para cosas igual súper precisas, ¿no? Ya trabajando con relojes atómicos y demás, ahí sí que entra el tema de los efectos relativistas. Pues muchas gracias, Mónica y Rainer. Gracias. Eskerrik asko. Y eskerrik asko zeuei ere. Nos vemos en futuros ciclos o por las distintas salas y actividades culturales de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, gracias.